Bueno, y que tiene mucho para contarnos. Héctor se llama precisamente, y el apellido es Carballo. Familias del distrito 9 de Julio, incluso en Martínez Dios, en Quiroga, en Dudignac. ¿Vos dónde naciste? Buen día, bienvenido, un gusto, Héctor. Gracias. Yo soy porteño por 48 horas, es decir, nací en la maternidad Sardá y en 48 horas ya estaba en la provincia de Buenos Aires. Pero en el Gran Buenos Aires. Sí, en el Gran Buenos Aires, en Buenos Aires Catán viví toda mi infancia y mi adolescencia y hasta que me casé. Mi familia originariamente fue un poco nómade, la familia Carballo, porque eran empleados del ferrocarril. Y entonces los empleados del ferrocarril estaban sujetos a destino. Claro. Pasaron por Patricios, por Villars, por Marcos Paz. Mi abuelo se terminó jubilando en Rosario Norte, siempre en la línea del ferrocarril, Compañía General, que después fue el Belgrano. Pero originariamente el primer Carballo que vino de Galicia, Otero Carballo, se instaló en el cuartel primero, lo que ahora es Dudignac. Estamos hablando de 1864-65. Claro, que todavía estaba la estancia, que era la fuente nutriente de trabajo. Exacto, y él habían comprado, o sea, él figura en el censo de Sarmiento, el primer censo que hubo, como labrador. O sea, la categoría fue... Bueno, cuando ingresaban y los registraban en migraciones, casi todos o labrador o jornalero. Era la gran inscripción. Sí. Era lo que se había convocado al mundo para ir creando las fuentes laborales. Es lo que hacía falta. Es lo que hacía falta en ese momento y bueno, la corriente inmigratoria europea es la que, bueno, ha poblado en gran parte la Argentina. ¿Y medicina estudiás en Buenos Aires? En la UBA. En la UBA de Buenos Aires. Sí. Así que viajabas de González Catán en el tren para llegar ahí a... Hora y media para ir, hora y media para volver, claro. Y a veces hora y media de clase, entonces, pero bueno, era la época. ¿Y de vez en cuando conseguías algún asiento como para ir estudiando algún tema o tenías que ir parado como la mayoría de la gente? No, se viajaba sentado en aquella época. Ah, sí. Depende de los horarios, como todas las cosas, las horas pico son complicadas. Te decía que muchos de los chicos que estudiaban y que estudian en La Plata tienen la tradición de alojarse en La Plata. Claro. Lo cual dentro de todo es bastante lógico porque son 350 kilómetros. Pero en Buenos Aires es rarísimo que se alojen, es decir, la mayoría van y vienen como hacía yo. Claro. Curiosamente, a los 3 meses que me recibí, mi padre compró un departamento ahí cerca de la facultad, pero ya estaba recibido, ya no tenía que ir yo. Son esas cosas de la vida, le surgió la oportunidad y invirtió, está bien. Sí. Está bien. ¿Y cómo llegas a 9 de julio? Es un poco azaroso y no quiero aburrirte con eso. Hace unos años, unos cuantos años, sufrimos un hecho de inseguridad. Nosotros vivimos en Ezeiza y toda la vida hemos trabajado en el hospital, que era el Hospital Ezeiza. Y bueno, eso sumado al hecho que el hospital iba a ser trasladado a otro lugar, con otras características, hizo que empezáramos a decidir con mi esposa, que también es médica, terminar la etapa de empleado público, la etapa de médico de hospital, en algún lugar más tranquilo. El tema es que había que encontrarlo. ¿Por qué? Porque de acá de Ezeiza hay un montón de hospitales, pero muy pocos provinciales. Claro. La mayoría son municipales y el cargo no se puede pasar de uno a otro. Entonces, buscamos, Lobos, era una posibilidad, seguimos avanzando, llegamos a 9 de julio y la verdad que la ciudad, entramos ese día, no sé, sin conocer, caímos ahí en el parque en pleno otoño y se enamoraron. Si no viste el parque en otoño, no te querés ir a ningún otro lado. Fuimos a la dirección del hospital porque el tema es que te aceptan. En ese momento estaba Jorge Garabano, a quien estoy eternamente agradecido. Le ofrecimos trabajar en la parte de docencia, que era algo que no estaba desarrollado, por lo menos no con una continuidad, y Jorge lo aceptó.
por ahí con el tiempo se arrepintió, pero ya era tarde, ya estábamos acá. Así que no, con Jorge nos hemos seguido, y nos llevamos muy muy bien, y bueno, y aquí estamos. Bueno, te sufre un poco Jorge porque es de Racing, nada más que por eso. Pero bueno, son las cosas de... Sí, y bueno, yo soy de River, así que soy sufriente también. Pero escuché Racing River, soy sufriente, sí. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el partido de esta noche en la Vamos a ver, sí. La verdad que estoy un poco alejado, si me preguntás cómo forma River, no lo sé. No, yo simpatizo con Racing, hago muchos chistes con ese tema y también estoy un poco alejado de formaciones y demás. Sigo los resultados, los cuentos, los oyentes, pero no sigo con atención, a diferencia de otros que están muy metidos en la continuidad de los equipos y los demás. Es más, al comienzo del programa yo estaba haciendo un chiste que hace como 3 meses que Racing está sin perder. Vamos a ver esta noche. Claro. Si querés te cuento una anécdota. Que no juegue. Te cuento una anécdota que es una infidencia, ¿no? Un día vamos con Jorge Garabano al Ministerio de Salud. En ese momento el ministro era Jorge Colia. Y cuando entramos al despacho, lo primero que ves ahí es un cuadro con la camiseta de Bertoni autografiada, de Independiente. Sí. Y nos quedamos mirando, nos llamó la atención, era un despacho oficial. Y el ministro le pregunta al director, a Jorge, ¿vos de cuadro sos? De Racing. Bueno, empezamos mal. Claro, si empezaba contigo la cosa era bueno, y a partir de ahí se empezó a armar el centro de investigación en el Hospital Julio de Bedia. El Comité de Docencia e Investigación. En realidad, en rigor de verdad, el Comité de Docencia e Investigación existía y había funcionado con gente que hizo un gran esfuerzo para llevarlo adelante. La doctora Laura Siri formaba parte, la doctora Ahumada, que ya no está en el hospital, pero siempre fue a pulmón, lo sigue siendo, pero quiero decir que en ese momento... Sí, pero me da la sensación, por lo que yo observo de afuera, que ustedes, me la incluye tu mujer por el relato, yo siempre te tenía vos, le has dado una sistematización, conjuntamente con ellos le has dado todo un orden al campo de la investigación y un estímulo que a lo mejor carecía en aquel momento o no tenía esta sistematización. Eso visto desde afuera. Sí, bueno, a eso quería llegar. Lo que se hizo, lo que se hacía, era muy inconstante porque se hacía en el tiempo libre que quedaba. En el caso mío, el director aceptó que viniera a hacer eso. Claro, bueno, entonces por eso, yo tenía que entonces se fue organizando más y bueno, hemos tenido realmente una gran satisfacción porque hemos tenido muchísima actividad y tenemos algunas cosas en el hospital que prácticamente no existen en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora nos vas a contar de eso. Sí. Estamos hablando con un médico que llega el 9 de julio, está contando, Héctor Carballo, con raíces en esta zona, pero que después termina circunstancialmente acá por otras cuestiones que acaban de escuchar, y que lleva adelante precisamente el impulso de la investigación en el hospital, que incluso en este esquema de sistematización que yo digo, tienen una revista periódica, conjuntamente con ellos se estimula a todos los profesionales a distintos trabajos, a distintas tareas, y además, bueno, el hospital ha formado a muchos profesionales recién recibidos de distintos ámbitos y han tenido la posibilidad de incursionar en esta área y de publicar también sus trabajos. Sí, precisamente. Con respecto a eso, la revista se creó hace, vamos a entrar en el 6º año, ¿sí? La revista se hace con una periodicidad trimestral, se hace la versión gráfica, estamos por incursionar también en la versión en internet, en la versión en forma digital, lo cual tiene 2 ventajas, llegar a más gente y abaratar costos, claro. Porque la verdad que las publicaciones son caras. No se va a dejar de hacer la parte gráfica porque esta revista está aprobada por el CONICET y está indizada en un portal de revistas de publicaciones médicas que es SIG Database. Y ellos exigen que haya publicaciones que sean gráficas. Claro, sí, además porque las ordenan después en bibliotecas y demás. En las bibliotecas las tienen de esa forma. Por eso es que no lo vamos a dejar de hacer,
pero vamos a reducir la tirada de lo que es en papel y vamos a incursionar en el área digital, ¿sí? Pero te decía que en la provincia de Buenos Aires hay solamente 3 revistas de hospitales públicos, y mira que hay hospitales grandes, ¿eh? Sí. Cuento los de La Plata, cuento todo, hay solamente 3 revistas, y que estén indizadas y en el CONICET, y sin exagerar te diría que hay solamente 2. Una es de este hospital. Bueno, un orgullo. Así que yo les decía a los oyentes, se van a sorprender con el invitado de hoy en ese camino y en esa línea. Así que creo que estamos sorprendiéndonos todos. Yo, como conductor de las preguntas, y Héctor respondiendo precisamente e ilustrándonos de lo que se está haciendo. ¿Qué temas se han investigado el 9 de julio, se han abordado y que hoy podemos estar contentos de ello y considerarlos? Bueno, los temas han sido temas diagnosticados, patologías extrañas o infrecuentes diagnosticadas el 9 de julio. Por una cuestión de secreto médico no se pueden mencionar a los pacientes, obviamente, no. Pero, por ejemplo... hizo lo más importante de hacer, se sentó a preguntar. Claro, te iba a decir en el interrogatorio. Se sentó a preguntar. En el interrogatorio hizo el diagnóstico. ¿Dónde trabajaba? En un tambo. Listo, ya está el diagnóstico. Y bueno, y el hombre feliz de la vida después de 20 años de peregrinar y múltiples internaciones. Y en la anteúltima revista, no en la que te traje para dejarte, hay un trabajo hecho por la infectóloga del hospital junto con alumnos de escuelas sobre el tema del tabaquismo. O sea que se está integrando a que la gente más joven se interese, no me refiero específicamente a la medicina, sino a investigación, a saber, porque yo creo que saber es el secreto para poder decidir. Claro, obviamente, en todos los órdenes. Si uno decide no sin saber, es como disparar en la oscuridad a ver si le pega algo. Claro, ¿no? Tal cual. Es muy enriquecedor esto que estás contando. Bueno, en tu época lo habrás escuchado a tus maestros, a tus profesores en la UBA, donde te decían que el paciente hay que atenderlo 45 minutos por el interrogatorio y por la ocultación, porque vos venís de la época de esas prácticas. Yo soy anterior a todos los métodos. No. Röntgen es más viejo que yo, los rayos, radiología es más vieja que yo. Me haces reír. Y entonces con ese tema seguramente ahí has descubierto este tema, ¿no? Esta médica, sabiendo que el interrogatorio es esencial, ha podido llegar, pero me llama la atención 20 años, pobre hombre, girando por hospitales, por médicos. Y con estudios sofisticados, con estudios sofisticados. Y se solucionaba preguntándole, porque eso inducía ya el diagnóstico. Claro. Inducía el diagnóstico. Un profesor que tuvo mi esposa, que ella es pediatra, tenía una frase que a mí me quedó grabada a fuego. Se cometen más errores por no ver que por no saber. Claro. Entonces, si uno interroga bien y presta atención a lo que tiene adelante de uno, es decir, al paciente en su conjunto, puede que no tenga el nombre exacto de la enfermedad, pero sabe que algo anda mal. Claro. Claro. Y bueno, entonces después se podrán leer. Pero los libros son tan grandes que si no tenés idea de lo que estás buscando, no podés leerlo de la primera página a la última. Vos vas con una orientación.
está dentro de este área y ahí buscas. Nadie tiene obligación de saber todo. Y esto es una frase mía que por ahí es un poco polémica. El profesional que dice que sabe todo tiene dos posibilidades: o es un genio o es un imbécil. Sí. Y yo te garantizo que no he conocido ningún genio. No, yo te decía, es un arrogante, pensaba, para mis adentro. No, es que el que dice yo ya no tengo nada que aprender, yo ya lo sé todo, es el momento ideal para cambiar de rubro, por una roticería, déjate al campo, pero deja la medicina. Porque vos sabés que como en todas las profesiones y en los oficios, los mayores errores se cometen al principio y al final. Al principio por falta de experiencia y al final por exceso de confianza. Claro. No, yo te iba a decir porque a lo mejor ya como que tirás la toalla en el sentido, por esta frase, ¿no? Yo ya no necesito más nada que leer, que aprender, que investigar, etc. El momento ideal para cambiar de rubro. El momento ideal para dedicarse a otra cosa. Claro, bueno, otros dicen ya estoy para jubilarme. Tiene una actitud interna como más honesta, dice ya no me siento con ese estímulo de ponerme a investigar, a trabajar en la investigación, me refiero, en ocultar, porque hay médicos de tu edad que todavía siguen con la vieja práctica, teniendo una alta tecnología, pero saben que ahí van a escuchar algo distinto. Mira, un profesor de la UBA ya fallecido, el profesor Héctor Mozo del Hospital de Clínicas, hospital al que yo he querido mucho, me comentaba la siguiente anécdota. Él compartía el consultorio con dos cardiólogos jóvenes que se dedicaban a estudios complementarios, ecocardiografía, etcétera, estudios que son valiosísimos, yo no estoy subestimando ni menoscabando los estudios, pero la anécdota es esta: dice, un día se cortó la luz y los demás médicos se tuvieron que ir. Yo, con la luz de emergencia y un par de velitas, seguí atendiendo hasta la hora que tenía que irme. Y claro, es así. Sí. Bueno, yo he conocido casos, dicho por profesionales, de médicos ya que no viven, que hacían diagnósticos tan exactos como una resonancia magnética, por ocultación y por interrogatorio. Sí, yo no salgo de mi asombro de los avances de la medicina, de los avances en general. Yo pasé de la radio a válvula, que había que prenderla, esperar que empezara a subir y bajar el tono hasta que enganchabas algo, pasé a comunicarme por WhatsApp y con videollamada, es decir, tuve que adaptarme a todo. Y en la medicina lo mismo. Vos ves un estudio de resonancia y es un corte anatómico igual que los que leíamos en los libros hace 40 o 50 años. O sea, es una cosa de precisión. Pero ¿sabés dónde está el problema? No estoy descreyendo del avance. No, yo al contrario. El tema es que si no sabés lo que estás buscando, claro, ni siquiera una presunción, y le vas a pedir 2 millones de cosas. Es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la medicina es carísima. Y allá se volvió cara por el tema de la mala praxis. Es decir, la mala praxis hace que el profesional no tenga obligación de resultados. Yo no puedo garantizar que te voy a curar, pero tengo obligación de medios. Es decir, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr un diagnóstico y eventualmente un tratamiento. Entonces, lo pasan por la máquina de hacer chorizos, le hacen 2 millones de cosas para cubrir las espaldas en el aspecto médico-legal. Y eso es lo que encarece la medicina. Y a la larga, después de 2, 3, 4 generaciones que hacen lo mismo, llega un momento que consideran que esa es la forma de hacer medicina. En el año 94, rotando en un hospital en Estados Unidos, el director del hospital, que allá son todos administradores, los directores son administradores, me dice, este paciente ingresó a las 8 de la mañana, son las 12, ya tiene todo el laboratorio, todos los estudios complementarios, la radiología, la ecografía, la tomografía, no sé cuánto, estoy hablando del año 94, la tomografía, todos los estudios, fantástico. ¿Qué diagnóstico tiene? Una neumonía. Bueno, nosotros lo hacemos más rápido en Argentina, 15 minutos. Le escucho la espalda y le doy el tratamiento. No es que lo hago yo, lo hacíamos todos. Claro. Pero bueno, ese paciente
allá salió carísimo, para una neumonía. Claro. ¿Qué va a ser? Bien. Bueno, volviendo al área de investigación en el hospital, cuando se encaran los temas, ¿cómo se hace? En función del diálogo por las áreas del hospital, con otros profesionales, ¿cómo se van buscando los puntos? Lo primero que decidimos hacer fue hacer unas jornadas. Unas jornadas de medicina para que nos conozcamos todos. Eso se hizo por primera vez hace 6-7 años. Fueron las primeras jornadas regionales. Se pidió la colaboración de la región sanitaria 2, que está en Peguajó, y fueron jornadas donde participaron el Hospital Julio de Bedia como anfitrión, pero también el Hospital de Villegas, el Aramburu de Peguajó, varios hospitales de distintos lugares. Y se trajo invitados. Yo en ese momento, hablando en criollo, me traje unos amigotes de la UBA, el profesor, el titular de tocoginecología, el de oncología, el de neurología, para que, digamos, para tener gancho, es decir, para que la gente viniera, y de hecho tuvimos muy buena afluencia de gente. Y a partir de ahí se siguieron haciendo esas jornadas. La particularidad es que cada vez se fue incorporando disertantes locales. Hay muchísima gente, con muchísima capacidad y con muchas ganas de transmitir, que no ha tenido la oportunidad por una cuestión de distancia. Como yo en algún momento tuve que renunciar a la UBA porque no podía viajar todas las semanas, claro. Hay gente que no lo ha podido hacer, pero te puedo garantizar que el 9 de julio tiene, 9 de julio y ciudades cercanas, ¿no? Villegas, Peguajó, Casares, Bragado,